Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema del lenguaje. Esta clase está dirigida a los estudiantes de tercer año de secundaria. El día de hoy vamos a hablar acerca del sujeto, su estructura y sus clases. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es el elemento de la oración que nos va a señalar o va a indicar a la persona, animal o cosa del cual se dice o realiza una acción. El sujeto puede ubicarse ya sea al inicio, al medio o al final de la oración. Veamos algunos ejemplos. Dice, los minions son muy divertidos. Los minions son muy divertidos. ¿De quién se dice algo en esta oración? ¿O quién realiza la acción en esta oración? Pues estamos hablando de los minions. Por tanto, los minions vendrían a ser nuestro sujeto. Y si notamos, está al inicio de la oración. Siguiente ejemplo nos dice, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. ¿Quién va caminando con los ojos cerrados? ¿O quién realiza dicha acción? Gloria. Por tanto, Gloria vendría a ser nuestro sujeto y está a medio de la oración. Dice, durante las vacaciones iremos al lago tú y yo. ¿Quiénes realizarán esta acción o de quiénes se dice algo en esta oración? Acerca de tú y yo. Por tanto, este vendría a ser nuestro sujeto. Y, como pueden notarlo, está al final de la oración. Pero, ¿cómo puedo identificar al sujeto? Es fácil y sencillo. Simplemente le vamos a hacer la pregunta al verbo. Para poder ubicar al sujeto, tenemos que identificar primero al verbo y hacerle la pregunta. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? ¿No? ¿Qué? Entonces, vamos a hacer la pregunta al verbo. Vamos a ubicar en esta oración donde dice Sofía canta hermoso. Sofía canta hermoso. ¿Cuál es el verbo en esa oración? El verbo vendría a ser canta, ¿no? Del verbo cantar. Entonces le hago la pregunta, ¿quién canta hermoso? Sofía. La respuesta vendría a ser nuestro sujeto. ¿Quién canta hermoso? Sofía. En la siguiente oración dice, Roberto trabaja mucho. Ubicamos al verbo trabaja. ¿Quién trabaja mucho? Roberto. Y obtenemos al sujeto. Dice, iremos de paseo a Cusco. ¿Quiénes iremos de paseo a Cusco? Nosotros, ¿no? Ahí serían nosotros, un sujeto tácito. Entonces, de esa manera podemos ubicar al sujeto. Ahora veamos la estructura del sujeto. Como el sujeto puede estar conformado por una palabra o por un conjunto de palabras, este va a tener una estructura. Y esa estructura, pues vamos a verlo el día de hoy. Esta estructura está conformada por un núcleo, por un modificador directo, un modificador indirecto y un modificador apositivo o una aposición. Entonces, veamos qué es el núcleo. El núcleo va a ser la palabra más importante del sujeto. Este generalmente va a ser un pronombre o un sustantivo. Veamos el caso. Veamos en los ejemplos. Dice, este señor es el ganador. Este señor es el ganador. Vamos a reconocer a nuestro sujeto. Y como hemos dicho, vamos a hacerle la pregunta al verbo. ¿Quién es el ganador? Este señor. Entonces, ahí tenemos nuestro sujeto, este señor. Ahí la palabra más importante o el cual yo quiero señalar o es el sustantivo, vendría a ser señor. Por tanto, señor vendría a ser el núcleo de mi sujeto. Siguiente oración dice, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Recordemos que el sujeto no solamente puede ser un sustantivo o un pronombre, también puede ser una frase sustantiva. O sea, quiere decir que todo este conjunto de palabras indique un significado. Dice, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, la pregunta sería, ¿quién tira la primera piedra? Quien esté libre de pecado.
o quien tirará la primera piedra, quien esté libre de pecado. Quien esté libre de pecado, pues hace referencia a un santo, ¿no? A uno que está completamente libre, prácticamente un santo. Entonces, ahí vendría a ser una frase nominal. Pero continuando con los ejemplos, vamos a seguir con un sujeto simple. Nuevamente dice, yo sigo siendo el rey. Yo sigo siendo el rey. Hagamos la pregunta nuevamente. ¿Quién sigue siendo el rey? Yo, ¿no? ¿Quién sigue siendo el rey? Yo, sujeto, yo, un pronombre. Y ahí nuevamente notamos que el pronombre vendría a ser el núcleo del sujeto. Recordemos que el núcleo es la parte más importante, es, digamos, del cual se va a decir, se va a hablar en la oración. Modificador directo. ¿Qué es el modificador directo? Es aquel modificador o aquella palabra que se va a unir directamente al núcleo. O sea, va a acompañar al núcleo, va a estar conectado directamente al núcleo. Veamos los ejemplos. Dice, dos elefantes se balanceaban. ¿Quiénes se balanceaban? Dos elefantes. Entonces, ahí encontramos dos elefantes que vendría a ser nuestro sujeto. Pero, ¿cuál es el núcleo de esta oración? Elefantes. Y dos vendría a ser el modificador directo, ya que este está enlazado, está acompañando al núcleo directamente. Siguiente oración dice, la amiga de Luis nos visitó. ¿Quién nos visitó? La amiga de Luis. Entonces, en esta oración, la amiga de Luis vendría a ser nuestro sujeto. Y ahí, ¿quién es la palabra más importante? O sea, ¿cuál es el núcleo del sujeto? La amiga, porque estamos hablando de la amiga, ¿no? La amiga de Luis. Entonces, amiga vendría a ser el núcleo y la vendría a ser el modificador directo. Por otro lado, vamos a ver los modificadores indirectos o el modificador indirecto. Este, a diferencia del modificador directo, se va a conectar o se va a unir al núcleo del sujeto a través de un enlace, ¿no? Ya no va a ser directamente, sino a través de un enlace. Este enlace puede ser una preposición. Por ejemplo, veamos el caso. Dice, los amigos de mi hermana son mis amigos. Los amigos de mi hermana son mis amigos. ¿Quiénes dice, los amigos de mi hermana no son mis amigos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes no son mis amigos? Los amigos de mi hermana. Estoy hablando de toda esa parte de la oración, vendría a ser nuestro sujeto, los amigos de mi hermana. ¿Quiénes no son mis amigos? Los amigos de mi hermana. Entonces, ¿de quién estoy hablando? De los amigos, ¿no? De los amigos que vendría a ser de mi hermana. Entonces, amigos, que vendría a ser el núcleo del sujeto, y los, que vendría a ser modificador directo, y de mi hermana, si ustedes pueden notar, ahí hay, por ejemplo, una preposición de que está enlazando y dice el modificador directo se une al sujeto o se une, digamos, al núcleo a través de un enlace. Y aquí está el enlace, ¿no? No es como el modificador directo que acompaña directamente al núcleo. Entonces, de mi hermana vendría a ser modificador indirecto. Siguiente ejemplo dice, las mujeres como tú valen su peso en oro. Las mujeres como tú valen su peso en oro. ¿Quiénes valen su peso en oro? Las mujeres como tú. Entonces, ahí tenemos el sujeto, las mujeres como tú. ¿De quién estoy hablando? De las mujeres. Entonces, mujeres, núcleo del sujeto, las, modificador directo, como tú vendría a ser un modificador indirecto, ya que ahí también hay un enlace, ¿no? Otra forma de identificar al modificador indirecto también es, pues, simplemente vamos a leerlo y vamos a analizar. Por ejemplo, los amigos. Cuando yo digo los amigos, esta forma de expresarlo tiene lógica, es coherente decir los amigos, ¿no? Entonces, cuando hay una coherencia, va a ser modificador directo.
Pero cuando va a ser un modificador indirecto, no vamos a encontrar la coherencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir los amigos de, o sea, la oración o digamos la frase está inconclusa, está incompleta, ¿no? Entonces, los amigos de, tampoco puedo decir los amigos de mí. Entonces, no hay una coherencia porque está incompleta. Lo mismo sucedería con las mujeres como, no puedo decir las mujeres como. Entonces, sí o sí, tiene que ir, digamos, todo esto. Las mujeres como tú, los amigos de mi hermana, ¿no? Entonces, ahí encontramos el modificador directo. Por otro lado, vamos a encontrar la aposición. La aposición va a ser, pues, la otra forma como vamos a llamar al núcleo del sujeto. Este se va a caracterizar por repetir el significado del núcleo del sujeto, además siempre se ubica después del núcleo. Veamos los ejemplos. Vamos a encontrar una posición especificativa y una posición explicativa. La especificativa va a precisar el significado del núcleo y la explicativa va a aclarar la idea del núcleo. Y a diferencia de la especificativa, la explicativa va a ir entre comas. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, mi amigo José tiene un buen coeficiente intelectual. Mi amigo José tiene un buen coeficiente intelectual. ¿Quién tiene un buen coeficiente intelectual? Mi amigo José, ¿no? Estoy hablando de mi amigo. Amigo, ¿ya? Mi amigo, que vendría a ser el núcleo. José, que vendría a ser una posición, porque ¿quién es mi amigo? Es José. Está especificando que José es mi amigo. Entonces ahí, mi amigo José especifica quién es mi amigo. Entonces a eso le llamamos aposición especificativa. Por otro lado, vamos a encontrar la aposición explicativa, que hemos dicho que aparece entre comas y va a aclarar la idea del núcleo. Manuel González Prada, el apóstol de la muerte, fue un gran escritor. ¿Quién fue un gran escritor? Manuel González Prada, el apóstol de la muerte. Entonces, aquí, si ustedes pueden notar, aclara la idea del núcleo. O sea, ¿quién fue Manuel González Prada? Fue el apóstol de la muerte. Entonces, apóstol de la muerte vendría a ser la posición explicativa, el otro nombre con el cual podemos conocer al núcleo. Entonces, de esa manera, pues hemos visto los 4 elementos de la estructura del sujeto: el núcleo, el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. Ahora veamos un ejemplo. Dice, los niños navideños de Lima cantaron villancicos. Los niños navideños de Lima cantaron villancicos. Como hemos dicho, o como hemos visto, primero ubicamos al verbo. ¿Cuál es el verbo? Cantaron, ¿no? Del verbo cantar. Y le haremos la pregunta, ¿quiénes cantaron villancicos? Los niños navideños de Lima. Y esta parte de la oración vendría a ser nuestro sujeto. Los niños navideños de Lima. Ahora, en este sujeto vamos a ubicar los diferentes, o digamos, la estructura del sujeto, ¿no? Vamos a analizarlo, la estructura del sujeto. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién vendría a ser el núcleo en este sujeto? Estamos hablando de los niños, ¿no? Niños. Por tanto, niños vendría a ser el núcleo de nuestro sujeto. Niños, núcleo del sujeto, y hemos dicho pues que los modificadores directos van enlazados directamente al núcleo. Van pegados o unidos directamente al núcleo. Entonces, los vendría a ser modificador directo, navideños, modificador directo. ¿Por qué, profesor? Porque yo puedo decir los niños. Hay coherencia, hay lógica. Puedo decir los niños navideños, ¿no? Entonces, ahí encontramos al modificador directo. Y el modificador indirecto, hemos dicho, pues, que está unido, digamos, al núcleo, o también puede estar, digamos, después de un modificador directo, pero siempre va a estar a través de un nexo. Y ahí encontramos la preposición de, ¿no? De, el nexo. Entonces, ¿cómo también puedo ubicarlo? Hemos dicho
que no va a tener coherencia o no va a tener lógica. Yo no puedo decir los niños navideños de. Entonces, sí o sí necesita de toda esta estructura. Entonces, ahí encontramos al modificador indirecto. Entonces, vendría a ser núcleo, niños, modificador directo. Los navideños, modificador directo. Y de Lima vendría a ser modificador indirecto. Ahora vamos a ver los tipos de sujeto. Los tipos de sujeto pues, van a ser 8 tipos de sujeto. Vamos a encontrar al sujeto expreso, que este va a ser pues cuando el sujeto de la oración se va a encontrar escrita dentro de la misma oración. Veamos el ejemplo. La primavera está a punto de llegar. La primavera está a punto de llegar. ¿De quién estoy hablando acá? ¿Quién está a punto de llegar? La primavera. Entonces, encontramos al sujeto en la misma oración. Mientras el sujeto tácito se dice cuando el sujeto no se encuentra en la oración, pero sí lo vamos a entender. Vamos a poder sobreentender que está refiriéndose a algo. Por ejemplo, dice, llegaremos tarde a casa. Llegaremos tarde a casa. ¿Quiénes llegaremos tarde a casa? Nosotros. Entonces, ahí hace entender que nosotros se refiere a nosotros, ¿no? Entonces, este vendría a ser un sujeto tácito. Por otro lado, vamos a ver el sujeto agente y el sujeto paciente. El sujeto agente es aquel que va a realizar la acción. Por ejemplo, el policía dirige el tránsito. El policía dirige el tránsito. ¿Quién está realizando la acción? El policía. Siguiente ejemplo dice, Eva mordió la manzana. ¿Quién realizó la acción? Eva mordió la manzana. Pero en el sujeto paciente vamos a ver lo contrario a esto. O sea, en el sujeto agente es el sujeto quien realiza la acción. En el sujeto paciente, el sujeto recibe la acción. Entonces, veamos con los mismos ejemplos anteriores. Dice, el tránsito es dirigido por el policía. El tránsito es dirigido por el policía. Y si ahí pueden notar, pues la oración ha cambiado, ¿no? El tránsito es dirigido por el policía. Ha cambiado la estructura, pero sin embargo tiene el mismo significado. Dice, la manzana fue mordida por Eva. Entonces, a esa modificación le llamamos pues sujeto agente y sujeto paciente. Recuerden, el sujeto agente lo realiza, la acción es realizada directamente por el sujeto, mientras el sujeto paciente es aquel que va a recibir la acción, ¿no? La acción realizada por el verbo. Por otro lado, vamos a ver el sujeto compuesto y el sujeto simple. El sujeto compuesto va a ser cuando vamos a encontrar dentro de nuestra oración 2 o más núcleos. Veamos algunos ejemplos. Dice, tu abuelo y tu padre son héroes de guerra. ¿Quiénes son héroes de guerra? Tu abuelo y tu padre. Ahí estamos hablando de 2 sujetos, tu abuelo y tu padre. Por tanto, estos 2 vendrían a ser núcleos, ¿no? Tu abuelo y padre, 2 núcleos. Entonces, ahí vemos un sujeto compuesto. Por otro lado, vamos a ver un sujeto simple. Sujeto simple, pues es cuando en el sujeto solamente vamos a encontrar un núcleo. La rana está cantando. ¿Quién es el núcleo? Rana, ¿no? La rana. Entonces, ahí encontramos solamente un núcleo. Por otro lado, vemos los sujetos incomplejos y los sujetos complejos. ¿Qué es el sujeto incomplejo? El sujeto incomplejo es cuando el sujeto no presenta modificadores indirectos ni aposiciones. O sea, en otras palabras, no va a presentar ninguno de los modificadores, ya sea modificador indirecto o modificador apositivo, pero sí puede presentar modificador directo, ¿ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. Pedro tiene 5 gallos. ¿Quién tiene 5 gallos? Pedro. Ahí encontramos solamente el núcleo. Siguiente ejemplo dice, mi vecino riega su jardín. ¿Quién riega su jardín? Mi vecino. Entonces, ahí en ese sujeto encontramos que el núcleo vendría a ser vecino
y mi vendría a ser modificador directo. Entonces, cuando hablamos de un sujeto incomplejo, puede que esté solamente el núcleo o puede que el núcleo esté acompañado de un modificador directo, pero no de un modificador indirecto ni de una posición. Si en caso aparece un modificador indirecto o una posición, ya no vendría a ser un sujeto incomplejo, sino un sujeto complejo, ya que este sí va a presentar estos modificadores. Por ejemplo, mi hermano Miguel se ha escondido. ¿Quién se ha escondido? Mi hermano Miguel, ¿no? Mi hermano Miguel. Aquí vemos mi hermano Miguel, vendría a ser Miguel, vendría a ser una aposición, ¿no? Aposición, ya que está especificando quién es su hermano, ¿no? Mi hermano Miguel. Por otro lado, también encontramos los celulares como los míos, nunca se malogra. Otra posición, como los míos, ¿no? Como los míos. También, digamos, ahí podemos notar un sujeto complejo, ya que presenta modificadores indirectos o aposiciones. Muy bien, chicos, esa fue la clase del día de hoy. Recuerden realizar su tarea, lo van a encontrar en la página 30 y 28 de sus manuales y recuerden argumentar 6 preguntas de la página 28. Muy bien, chicos, muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima.